¿Qué es la neurodivergencia? Bienvenidos a este programa, un programa especial, Emilio, donde tenemos a un invitado que yo tuve el gusto de trabajar con él hace algunos años. Es Johnny, bueno, Jonathan Garza, pero yo le digo Johnny, me digo Johnny. Hola, ¿cómo estás, Johnny? Hola, hola, muy bien, aquí andamos. Bienvenido a este bello podcast. Un honor, un honor. Gracias Además por de nuestra amistad, una de las razones por las que te hemos invitado, Johnny, es porque recientemente tú has aparecido mencionado en este podcast. De hecho, hablamos de ti, no me acuerdo en qué episodio, pero sí estaba hablando yo de como de la mis envidia. Cuestiones creadoras, sí, un poco de la envidia. De Flavio reconoció que te tiene envidia y... Entonces, pero en buen plan, pero en buen plan. Te lo quería sí, decir sí. de frente, Johnny, nada de estar Exacto, haciendo de contenido. traje. Hoy venimos a confrontarnos. No, no es cierto. Más que nada era como, has estado creando este año contenido acerca de un tema que creo que es como que está muy en boga y creo que es muy importante estar hablando de él. Yo he discutido aparte contigo del tema en sí, que es más que nada, yo le llamaría como de las neurodivergencias y pues tal vez todas estas pues variantes de personas que tienen distintos trastornos desde, bueno, no sé cómo se llamarlo trastornos o como, ¿cómo le llamarías a estas cuestiones del TDA, el autismo, tal vez el de Tourette? Pues, ¿Qué es la neurodivergencia? pues verás, neurodivergencia es como el término médico, por así decirlo, que están englobando a un grupo de personas que tienen problemas o un neurodesarrollo diferente. O sea que a mí me gusta explicarlo como que tenemos los cables diferentes. No es como que hay algún... O sea, no es como que sea un problema en sí, sino que pues por el entorno pues cambia mucho cómo te desenvuelves. Y en sí la neurodivergencia creo que sí incluye a Tourette, incluye espectro autista, dislexia, incluye algunas muy específicas y hay otras que, digamos que dentro del término neurodiverso, que parte como de esta, vaya, la palabra, sino las diferentes como formas en las que puede funcionar una persona. Ahí ya podemos englobar a personas bipolares, personas con borderline, o sea, como que, digamos que el término neurodivergente sí está como un poco acotado a nivel científico, pero ya en la práctica las comunidades neurodivergentes que se han abierto en diferentes espacios, pues no es como que digan, ah, no, tú no entras en esto, no está mencionado en el manual de procedimientos, ¿no? Oye, tú Ok. mencionabas que es un término médico, pero tú, bueno, yo que te conozco, trabajamos nosotros en Pero una tú no eres publicidad médico. Sí, o sea, no, más que nada, justo, o sea, creo que es una pregunta válida y yo creo que tal vez te han confrontado, bueno, no sé confrontado, pero tal vez te lo han dicho de ¿desde qué punto es válido hablar de estos términos o qué tanto, cómo se puede hablar de esta cuestión de la neurodivergencia si para ser neurodivergente tal vez necesitas como un diagnóstico profesional? ¿O por qué es que te atreviste a hablar de esto? ¿O cómo empezaste a compartir este tipo de contenido acerca de las neurodivergencias? Bueno, en sí, a mí me diagnosticaron desde que era chiquito, como por ahí de los 3 a 5 Ujú. años. Mi neurólogo pediatra decidió, a este niño hay que darle Ritalin porque tiene déficit de atención. Ya. Estuve bajo ese tratamiento como por unos 4 años hasta que, Mm. pues, como sabrás, el Ritalin tiene ciertos problemas, bueno, te causa Ujú. No, yo no sé. ciertas consecuencias a nivel órganos. Entonces de ahí Mm. una terapeuta que era amiga de la familia dijo, no, eso no es bueno para el hígado. Y entonces me lo quitaron, Mm. se continuó de diferentes maneras, creo que pasé por terapia, y digamos que durante mi primera parte de la vida, sí era como un algo. Era de Mm. que yo era el niño en la primaria que si le preguntabas algo, te lo respondía. Pero luego en las clases pasa que explican lo mismo 20 veces. Entonces, a Ujú. la segunda vez que lo explicabas, el niño ya estaba en el piso y de repente te acercabas y le decías, oye, ¿qué es esto, no? Y te respondía con la mayor naturalidad y seguía en su mundo, ¿no? Entonces sí fue como, ahora sí que para mi mamá y mi abuelita, sí fue mucho como concientizar a otras personas de la existencia del tratamiento porque eran los 90s, 2000s, que pues la Mm. gente todavía no tenía como esta conciencia. Luego cuando pasé a secundaria, la verdad es que fue un tema que yo sabía que tenía TDA, pero hasta ahí. O sea, como que yo sabía, sí, pues tuve TDA o tengo TDA y demás. Pasó la prepa de la misma manera, pasó la carrera de la misma manera y pasó algo muy divertido. Todo esto tiene como contexto, ¿no? Claro, claro. Pasó algo muy divertido porque
de repente me empezaron a salir videos de TDA en TikTok. Y fue muy divertido porque de repente había cosas que yo decía, o sea, alguien decía, no, sí, es que me pasa esto. Y yo decía, entonces no es mi personalidad, es el TDA. Y así empecé a ver videos y entonces te empiezas a identificar con muchas cosas. Y claro, ¿no? Digo, al final yo ya estaba diagnosticado, era algo que había dejado de lado. Y pasa algo muy curioso, ¿no? De que hay ciertas como condiciones que cuando son muy evidentes, la gente te las compra desde el principio. Y, no, pues sí, claro que sí, pues si no puedes mover el brazo, por supuesto que no puedes, ¿no? No estás fingiendo que no puedes. Pero cuando tienes algo que está como a nivel interno, mucha gente como que así tienes, porque te ves muy funcional. O sea, te ves como una persona normal, estás seguro que tienes algo. Entonces, como que ahí me empezó a meter la cosquillita y empecé a darle nombres a las cosas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo algo de que, bueno, al parecer es algo de TDA, ¿no? De que yo tengo que dejar siempre las llaves en un mismo punto. Y esto lo hice porque durante un tiempo olvidaba las llaves. Y eso era un problema, pues cuando iba a la prepa además. Y así como eso aprendí como a un montón de conductas, solucionarlas y parcharlas, por así decirlas. Pero en la práctica me sigue pasando que si yo tengo esta botella de agua, por ejemplo, yo tengo aquí mi botella de agua porque tengo que tomar agua, pero si no la tengo en el escritorio, se me olvida tomar agua. Y entonces de repente la única agua que tomé en todo el día son los 2 cafés, que me hice los 3 cafés. Y si tú dirías, no, pues tal vez le pasa un lunes y al día siguiente tiene tanta sed que se tomó 1 litro a las 7 de la mañana, pero no, pasa por días. Y entonces te das cuenta que son como cosas que le pasan a mucha gente y entonces te empiezas a identificar como de, claro, es porque hay algo llamado problema con la permanencia de objetos que si no está ahí, no existe para tu cerebro. Y entonces como que el darle estos nombres, y se me hizo súper interesante porque creo que hace mucho tiempo, todavía cuando yo estaba en primaria, era como un tabú la salud mental. Entonces, tú el decirle a alguien, ¿sabes qué? Mi hijo es autista o mi hijo tiene TDA o mi hijo tiene esta condición, era como de, ¿sabes? El problema de que tuvieras eso, ¿no? Y actualmente no. De hecho, yo cuando empecé a hablar del tema, justamente uno de mis pensamientos fue como de, a ver si no me corren del trabajo, ¿no? A ver si no alguien dice, oye, pero es que tal cosa, o sea, como que en mi mente fue como, pues a ver qué pasa. Y no pasó absolutamente nada, o sea, al menos, digo, también me ven como 10 personas, ¿no? Pero al menos hasta el momento lo que sí me han llegado a decir como de, es que tú no tienes TDA. Y yo como de, no te preocupes, ahorita le marco a mi neurólogo pediatra y le digo, oye, lo siento, esta persona random me acaba de decir que tu diagnóstico de especialista estuvo mal, ¿no? Pero justamente que me gusta hablarlo como de ese lado, ¿no? Como de el lado de alguien que ha vivido con eso, que más o menos le ha salido vivir con eso también, y que, pues nada, al final siento que muchas veces ponerle el nombre a las cosas o darlas a conocer hace una diferencia en tal vez personas que no tienen los recursos para tratarse o para de alguna manera llegar a esos como puntos de conocimiento más avanzados. Bueno, y entonces, ¿cómo fue que llegaste a este tema de TDA? O sea, ¿viste estos TikToks y dijiste luego voy a hacer contenido? O sea, son 2 preguntas. O sea, ¿cómo llegaste al tema y cuál fue la razón para empezar a hacer contenido así de un día para otro? Dijiste, voy a ser TikToker. Lo voy a poner en mi biografía ahora, TikToker. Ponlo en tu CV. Sí cuenta. Pues, yo ya puse en mi LinkedIn podcaster y ya me despidieron. Yo puse CEO desde cero, güey. Wow. Entrepreneur, ya me busca Bimbo para CEO. Participar con ellos. Pues la verdad es que yo, o sea, como que parte de 2 cosas, de 3 cosas. Por una parte ya tenía algún tiempo queriendo subir videos, pero el problema es que no encontraba de qué, porque como que hay un montón de creadores de contenido diciendo cosas, haciendo cosas, y a veces es como de, ¿realmente lo que voy a decir es tan importante como para repetirlo si ya lo dijeron otras 10 personas? Dínoslo a nosotros. Es que es parte de la magia del creador de contenido, ¿no? Que es como de, bueno, ok, no hay, o sea, es muy difícil, a menos que seas como de alguien que se encarga de las cosas que recién salieron, es difícil que tú vayas a ser el primero que dice algo, ¿no? Sí. Entonces, totalmente. Y es poco probable que seas el más simpático o el más conocedor, o sea, es complejo, ¿no? Entonces, por una parte era como de, ok, quiero hacer videos, ¿pero de qué?
porque para mí tenía que ser algo que le aportara a las personas. Ese era como mi principal como objetivo para crear contenido, ¿no? Pero no encontraba con qué aportarle a las personas. Entonces, por eso se quedó como en el tintero por mucho tiempo y era como de, sí, algún día voy a subir videos, así. Es como, por ejemplo, yo algún día quiero dar clases, pero es lo mismo, es como, algún día voy a dar clases de algo, tal cosa. Pero Ok. no es como que sea algo inmediato de, mañana. Sí, claro. Entonces, por una parte es como que esa parte creciendo. Ujú. Por otra, o sea, el background de esto es que hace unos años me hice a mí un reto de subir un dibujo por día a mis redes sociales y eso me sirvió mucho porque es como un poquito complejo porque yo dibujaba muy feo, sigo dibujando feo, pero ya es feo entendible, ¿saben? O sea, Ok. ya pasé como de primero de kinder a tercero de primaria, entonces ya mis dibujos ya tienen un poquito más de dimensiones y cosas así. Pero me sirvió para muchas cosas, me sirvió como para perderle el miedo al dibujo, a hacer las cosas tal vez no perfectas, porque obviamente cuando tienes que estar haciendo algo continuamente, no hay rango para la perfección, o sea, cuando puedes tardarte tiempo infinito en algo, pues puedes tener la aspiración de llegar a algo de una calidad altísima, ¿no? Ujú. Pero si estás subiendo algo por día, pues realmente no empezando desde cero. Venga, eso me Exacto. gusta. Tenemos que Como empezar más. invitado. Bravo, No, bravo, no, ya. no te lo dijimos, Ya, pero ya, se iba el una regla. acábalo aquí, ya, vámonos. Una regla Gracias del por todo. invitado es que tiene que decir orgánicamente desde cero. Es parte de la. O sea, no te lo Listo. dijimos Exacto. y lo hiciste. Ya, sí. Adiós, ya se acabó. Excelente. Aprobé. No, sí, entonces. Ajá. Y entonces, Eh, esta idea la llevaste ahora a esta cuestión de los TikToks. sí, ese año me compliqué mucho la vida y este año dije, ¿sabes qué? Me la voy a volver a complicar. Porque Claro. pues todo sea para ganar desarrollo de personaje, ¿no? Siento que Sí. cuando estás muy cómodo, cuando ya eres, Ujú. cuando ya estás cómodo haciendo lo que haces, es el momento de ponerte incómodo desde mi perspectiva y buscar cosas nuevas que hacer, porque implica que tu perfil ya como que solidificó, ya cuajó, y entonces Mm, ahora requieres nuevas cosas que te incomoden para que tu perfil siga creciendo de alguna manera. De Entonces, acuerdo. este año decidí que iba a subir videos. En un principio, o la idea sigue siendo subirlos diario. En la práctica es un poquito más complejo porque Está cabrón. yo venía un poquito con la idea de los dibujos, ¿no? Y los dibujos me costaba hacerlos por día porque pues tenía que llegar y sentarme y hacerlos y llegué a Ujú. dibujar en camiones y dibujar en la calle y dibujar en un vaso y dibujar en todo lo que podía hacer con tal del reto, ¿no? Pero pasa En que la para crear cárcel. contenido, primero tienes que, bueno, para mi gusto, primero tienes que investigar el tema, luego tienes que Mm, bajar un guión, luego tienes que grabarlo, luego tienes que editarlo y luego tienes que publicarlo. Que si eres como yo y te vale un poco, pues publicas a la 1 de la mañana y pues ya está, ¿no? Pero todo lo demás Ujú. requiere cierto tiempo, requiere cierta energía. Y ha sido un poquito más complejo, pero esa es la segunda razón. Y la tercera, por lo cual agarré lo del TDA, en primera es porque es algo de lo que puedo hablar de primera mano como persona con TDA. Y en segunda, creo que es muy importante crear ese tipo de espacios donde la gente, donde puedas explicarle a la gente que no todos somos iguales, porque siento que algo que pasa ahora que somos muchas personas, y que hay pues series, películas, televisión y algo que pasó por mucho tiempo, es que pareciera que todas las personas somos iguales. Ok, tienes una Ujú. persona un poco más alta, un poco más baja, de características diferentes, que hable diferente, pero en el core, en la esencia, todos tenemos que ser iguales, todos pensamos iguales, a todos nos motiva lo mismo y entonces tienes mm. la misma historia dicha 30,000 veces en todos los formatos diferentes. Y a veces es muy curioso porque cuando vas a la calle y estás en un restaurante, estás en una cafetería, estás en el transporte público, vas a trabajar, te das cuenta de que no, que hay personas que funcionan diferente y que hacen cosas diferentes. Y creo que es muy importante abrir ese tipo de espacios para que esa persona que no entienda por qué desde chica no encajó o por qué creció siendo como extraño a su alrededor, no es como que realmente sea extraño, sino que se está saliendo, bueno, sí es como extraño, ¿no? Porque sale de la normativa, pero no es que haya nada malo con esa persona, ¿no? Sino que simplemente pues tiene características diferentes y hay un montón de personas que también tiene otras cosas diferentes, ¿no? Al final de cuentas, yo creo que todos tenemos un rango, pues es como este espectro, ¿no? También todos tenemos un poco de TDA, por así decirlo, pero
cada quien tiene un espectro más amplio, más... Y otra pregunta que tengo es, ¿qué pasó con lo de dibujo? ¿Qué pasó con eso? ¿Dónde quedó Pues algunos de los dibujos los oculté porque estaban muy horribles. Ok. Otros los dejé vivos, pero todos los subí a Instagram. Era como mi checkpoint del día subir mi... Y pues nada, terminé ese reto. Está bien, vale. Sí terminó, Es que- funcionaron los 365 días, se logró. Y después de esto dije, ¿sabes qué? Pues voy a dibujar una vez a la semana para no perder. Y no pasó absolutamente nada de eso. Seguí con mi vida y la gran ventaja es que ahora si quiero explicarle a alguien algo con un dibujo, pues ya es entendible, Ya ya puedo sabes. garabatear algo como tac, 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 mira, quiero esto y esto y esto y esto, así. O Pero sea, lo como Y que que quería es el decir- mismo challenge lo hiciste con este tipo de contenido de 365 días de un video diario. Más ¿O no? o menos. O sea, ahora sí que dentro de mi círculo más pequeño, sí se los comuniqué, se los dije, oigan, voy a empezar, ¿se acuerdan de lo de los dibujos? Voy a hacer lo mismo, tal cosa. En cuanto a los videos, en alguno que otro lo llega a mencionar, pero no lo he utilizado como eje principal, porque en primera, como que siento que es algo un poquito más complejo y siento que la primera vez me exploté mucho y gané mucho con eso, pero en esta ocasión no quiero explotarme tanto. Entonces, siento que Ya. cuando tú le dices a las personas, todos los días voy a subir un video tal cosa, tienes ciertos riesgos. Y uno de esos riesgos es subir cosas de calidad no tan buena. Otra cosa es que por falta de investigación podrías malinformar a una persona si es que estás hablando de un Claro. tema serio que requiere pues, un poquito más de checar. Y otra cosa es que el hilo se va más en que cumplas el reto a lo que estás comentando. Entonces, como que por eso, aunque sí es como un reto mío, me he dado ciertas licencias de, pues por ejemplo, no sé, hace 2 semanas que me dio por meterme a un rally de hacer un cortometraje en 48 horas, pues no subí nada porque estaba saturadísimo, ¿no? Y si de repente la otra semana me fui al Corona, pues subí un video ahí del Corona, no ni siquiera yo, de hola amigos, ¿cómo están? Y vinimos a Corona Capital, espero que estén muy bien. Porque hay cosas que no las siento orgánicas, entonces, como que si no las siento orgánicas, como que no, y por eso es que no le hice como un hilo de, soy Jonathan y haré 365 videos en lo que va del año. Ya. Oye, y en esta cuestión de que hablabas justo de cuando, bueno, que la gente se identifica con estas cosas y que luego dice, tengo TDA o justo, no sé, se identifica con alguno de estos rasgos. O sea, ¿cómo haces ese autodiagnóstico y tal vez no lo diferencias de, por ejemplo, soy distraído? Que no sé si es parecido a, por ejemplo, cuando dicen, estoy deprimido y dicen, no, es que no le estás echando Estás ganas. distraída. Ajá, o así, o sea, como que, no, eres muy sensible. O sea, ¿cómo llegamos a ese punto de como tengo TDA o solo soy una persona distraída? Porque, o sea, te voy a decir en serio, yo a veces he escuchado esas historias y tal vez es una cuestión de desinformación y tal vez pasaba antes, pero sí decía, esto está muy exagerado, ¿no? Podría ser como una excusa, ¿no? O sea, para no hacer ciertas cosas, ¿no? Para decir, mira, pues como que tengo TDA, entonces tienes que entenderme o cosas así. O sea, ¿cómo llegas a ese grado de como decir, sí, tengo esto, ya sabes? Sí. Bueno, pues digamos que a nivel clínico, te puede diagnosticar creo que un psicólogo te puede dirigir, un psiquiatra te puede diagnosticar y también un neurólogo. Digamos que son como quienes clínicamente pueden así decirte, Flavio, buenas tardes, eres acreedor a la membresía de por vida del TDA. Sí. Son como los canales, pues las cosas que nos pasan a todos como de ser distraídos y las cosas que pasa un TDA te diría que son tal vez el grado y qué tan seguido pasa. Porque en sí son cosas que, o sea, como que son pequeñas cosas que cualquier persona podría experimentar a veces. Pero cuando tienes TDA, se convierte en parte de tu identidad y parte de tu mecánica diaria. Por ejemplo, hay mucha gente que puede perder las llaves y si tú le dices, oye, déjalas en el mismo lugar, le sirve. ¿Por qué? Pues porque digamos que de base está solucionando lo mismo, ¿no? ¿Dónde están mis llaves? Donde siempre las pongo. Sí. Pero hay otras cosas que, aunque le pasan a la gente, no le pasan tan seguido. Por ejemplo, esto que te comentaba de olvidar tomar agua, no solamente nos pasa con el agua, se nos olvida comer. O sea, incluso en videos que he llegado a subir hay gente que comenta, es que se me olvida respirar. Yo sé, suena como extraño, pero sí es un nivel,
o sea, digamos que en el TDA lo que ocurre es que tenemos ciertos mecanismos que se desarrollaron diferente al resto de la población. Entonces, ciertas funciones, pues, ejecutivas, que son como las que nos convierten en humanos regulares, funcionan de manera diferente. Eh, Cosas como, por ejemplo, digamos que tú como ser humano normal tienes ciertos frenos que van a evitar que hagas ciertas cosas o que como que mantengas ciertas conductas. Por ejemplo, si tú estás en cierto riesgo, tu cerebro manda un mensaje rapidísimo y dice, espera, basta, no hagas eso porque te estás poniendo en peligro. Las personas con TDA no tenemos eso. Entonces tenemos el riesgo de ser más impulsivos y tenemos que trabajar ciertas conductas muy específicas para ser funcionales en sociedad. Por ejemplo, las personas con TDA constantemente interrumpen a otros. ¿Por qué? Porque tú me dices algo y al momento en el que tú me lo dices, yo tengo que contestarte. Y si no te contesto en ese momento, se me va para siempre y nunca más voy a poder decirte lo que te quería decir, ¿no? Y entonces, este freno como de educarte de no, espera, espera que termine de hablar, se acompaña de muchas otras cosas. Por ejemplo, hay personas que tienen problemas para percibir las pistas de las interacciones sociales. Eso pasa mucho, por ejemplo, en el espectro autista. Sí. Muchas personas autistas no saben identificar como las pistas visuales o auditivas de las intenciones de las personas o del tono con el que las personas lo están diciendo. Entonces, son como ese tipo de cositas las que van a transformando como algo que le podría pasar a cualquier persona, de algo que con lo que vives cuando tienes TDA, ¿no? Por ejemplo, cosas como los hiperfocos. Hay mucha gente que tiene una obsesión de repente. Digamos que una obsesión es como un enamoramiento, por así decirlo. De que en ese momento tú sueñas a la persona y ves a la persona y solo piensas en la persona. Al final es una mini obsesión. Pero en las personas con TDA es algo súper, súper, súper común y por lo mismo nuestros mecanismos funcionan diferente. Entonces, mientras que las personas normales pueden distraerse un poco de las cosas o pueden mantener como la conciencia haciendo dos cosas, regularmente las personas con TDA tenemos dos modos, muy atento o cero atento. Estamos como en total concentración láser o con el foco totalmente abierto y, y vemos todo, nos damos cuenta de todo y al mismo tiempo de nada. Entonces, esa sería como que la diferencia ahora sí que entre una distracción normal y el TDA. Digamos que la intensidad o ¿cómo decirlo? Como qué tan común o qué tan parte de tu vida es esto, qué tan repetitivo es como para que ya sea parte de tu personalidad. Y obviamente, Sí, pues cosas a nivel neurodesarrollo, ¿no? Y hay algunas, no sé, como rutinas o algo que puedas hacer para mejorar eso eh, ahora sí, sin tomar medicina ni nada. Algunos ejercicios que tú haces o que te pueden ayudar en eso, como Eh, para concentrarte más o para todo este tipo de cosas. Por ejemplo, eh, el ejercicio de las llaves, tal vez. hay dos cosas por ahí, ¿no? Unas son cosas como conscientes o hábitos que tú te vas creando y otra es el famoso masking. Las primeras que son como técnicas que tú vas tomando tienen mucho que ver con la conciencia, porque si yo no me doy cuenta de que siempre interrumpo a otros, no puedo darme cuenta de en qué momento tengo que detenerme. O sea, si no me doy cuenta como esas pequeñas cosas, no puedo solucionarlas. Y pues entonces puedes Claro. empezar a hacer como hacks insisto, tener el agua siempre visible, pues te ayuda a tomar agua. Poner las llaves en un lugar en específico te ayuda a no olvidarlas. Tener los toppers con comida que se echa a perder rápido hasta arriba en el refri con toppers transparentes evita que se te eche a perder la comida. Digamos que aprender a escuchar a los otros y entender cómo ellos te están entendiendo a ti. Todo eso como que son pequeñas cosas. A nivel técnica, pues también la meditación yo la recomiendo muchísimo porque es como una especie como de reducir el ruido mental que tenemos y como que bajar un poquito el ritmo. Y eso siento que ayuda mucho cuando tienes una mente muy, muy acelerada. Y en cuestiones tal vez un poquito que pueden ser tanto buenas como no tan buenas, está el masking. El masking es como, no sé cómo llamarlo, es algo que pasa en muchas personas neurodivergentes
que les hace generar como comportamientos que enmascaran sus padecimientos. En algunas ocasiones son cosas premeditadas. Por ejemplo, hay mucha gente en espectro autista que no puede mantenerte la mirada. Entonces, desarrollan como que cierta herramienta condicionada para siempre verte a los ojos, porque es la manera en la cual ellos no van a sentirse rechazados por el resto del mundo, ¿no? Ahora, esto también puede pasar a nivel inconsciente. Las personas que tenemos TDA, por ejemplo, se nos pegan muy fácil los acentos de otras personas. Entonces, si tú llegas hablando como de que vienes del norte y yo te termino hablando de esta manera, pero no es porque yo quiera, es porque mentalmente mi cerebro está creando un mecanismo de adaptación rapidísimo para, tú me estás hablando así, yo te voy a corresponder hablando de esta manera. Entonces, como que digamos que tanto puedes hacer cosas como que tu mismo cerebro o tu misma personalidad intenta crear una serie de comportamientos como compensatorios o conductas compensatorias para que no sea tan evidente, sobre todo si has tenido malas experiencias o si alguien te ha tratado mal, te ha discriminado por ser autista, por ser disperso por algo. Aprende tu cerebro como a truquearlo. Y no es como que se solucione, pero entonces atacas la parte que le importa a mucha gente, que es la parte visual, más que la esencia, por así decirlo. Justo yo creo que es como esto del masking, yo lo definiría como una cuestión de mecanismo de defensa. O sea, y mi pregunta anterior también venía en ese sentido, como yo creo que luego me identifico y he hablado contigo de esto, con personas del espectro autista, pero justo siempre justo Emilio me podrá atestar a eso. Yo en la primaria siempre fui como el niño que no hablaba o el que decían así como, no, es que Flavio no habla. Y a mí siempre se me hacía muy raro porque decía, es que yo no quiero decirles nada, o sea, no tengo nada que decirles. Y un mecanismo que yo desarrollé fue que con las personas que hicieran... Y digo, voy a hacer un podcast, ¿no? Voy a hacer un podcast. Les voy a decir todo lo que no les dije, cabrón. Exacto. No, pero justo, tal vez algo que también de parte del podcast es que yo recordaba mucho lo que las personas decían, o sea, como qué les gustaba. Y cuando me quería como integrarme en una conversación, o sea, en lugar de hacerlo natural, como que intentaba decir, bueno, a esta persona le gusta, no sé, como que me trataba de saber cosas de eso para como hablar de eso, ¿no? O de libros o de lo que sea, de marketing. O sea, siempre como que lo que hacía era ponerle mucha atención a las personas y como que decía, bueno, ya sé que a esa persona le gusta hablar de eso, entonces ya no se va a hacer tan raro. Pero siempre se me hizo raro, o sea, el hecho de entablar relaciones así como casuales o conversaciones casuales, porque decía, es que ¿de qué vamos a hablar? Y luego veo estos videos y digo, o sea, hay cosas que resuenan, ¿no? Y como que muchas personas dicen, es que si hubiera sabido esto desde antes, me hubiera evitado muchos traumas, mucho dolor. O sea, no sé, o sea, y justo decías, o sea, bueno, lo puede diagnosticar que un psicólogo, un psiquiatra, un neurólogo. ¿En cuánto me voy a gastar en que me digan si sí o no? O tal vez un güey solo me diga, no, es que pues tú eres un rarito o algo así, o eres bien mamón, o no sé. Y justo yo hasta apenas como que el hecho de decirle a la gente, ¿sabes qué? Esto me pasa, o sea, pues, o sea, tal vez no te lo digo, pero sí luego me saca de pedo que me cambies el plan o que no me digas las cosas así como claras porque yo te interpreto de otra manera. Como que la gente lo empieza a recibir más, pero siento que es reciente esa sensibilidad, ¿sabes? O sea, entonces, como, o sea, ¿de qué manera como que estas personas, o sea, que justo han vivido mucho este tiempo y tal vez ya tienen estos mecanismos de enmascararlo, que luego no se dan cuenta y que también justo que la mayoría de nosotros no tenemos dinero, ¿cómo podemos llegar a hacer algo, o sea, o decir si lo tengo o no? Que en tu experiencia con estas personas, y yo creo que has tenido conversaciones en tu contenido, ¿qué les ayuda o qué resuena más o qué has visto como que les ayuda en ese sentido? Fíjate que es chistoso porque mucha gente se da cuenta de que tiene TDA hasta que tienen hijos con TDA. Porque cuando llevan al niño... un hijo, entonces. ¿Tienes que tener un hijo? Esa, mira, probada. Y entonces vas y lo llevas y te dicen, no, pues es que su hijo es así, así, porque tiene TDA. Y entonces las personas les pasa lo mismo que cuando tú ves esos videos. Dicen, mira, pues eso también me ha pasado a mí toda la vida y nunca se lo dije a nadie, ¿no? O sea, como que esa es la parte que yo siento que tiene dos filos el autodiagnóstico. Y es algo bien delicado.
Sí. Porque lo mismo puede haber una persona que sea una persona distraída normal y vea un podcast de TDA y diga, yo Soy tengo yo. TDA, Sí. soy yo, sí soy. Ujú. Lo mismo puede ser eso, a lo mismo puede ser que una persona que jura y perjura que el TDA no existe y que el día que alguien se lo explica así tal cual de, mira, no es que te distraigas, es que Mm. en ciertos momentos no puedes concentrarte, pero a niveles ridículos. O sea, no puedes terminar de leer una oración porque el estrés de tu cerebro es tal que simplemente decidió que hoy no va a ser. O haces cosas tan chistosas como procrastinar el comer. De que tienes hambre, pero quiero comer. O sea, sí quiero, pero comeré. O sea, cuando Mm. empiezas a explicarle a la gente ese tipo de cosas extrañas que nunca le han dicho a nadie, porque luego las personas asumen que o le pasa a todos o nada más les pasa a ellos, y entonces asumen que no requieren contárselo a nadie, ¿no? Mm. Entonces, cuando las personas se dan cuenta de eso, muchas veces empiezan a ver videos, empiezan a consumir artículos, empiezan a preguntarle a doctores, de acercarse a especialistas y decirles, oye, vi estos videos. Y ahí pasa algo bien chistoso porque todavía hace 2 años tú llegabas con alguien y decías, oye, vi un TikTok de... Y empezaba muy Ujú. chistoso porque era como de, mira, pues lo vio en un TikTok. Y actualmente ya es como de, bueno, escuchemos qué cosa aprendió, ¿no? en ese TikTok, ¿no? Cambió como la percepción. Y justamente Ajá. como la creación de esos contenidos hace que la gente, pues de una u otra manera, como que se califique a sí mismo. Mm. Porque puede que si Ujú. yo te digo, oye, mira, ¿sabes qué? Es que los autistas tienen, o las personas que en el espectro autista, tienen problemas para medir las pistas sociales. Mm. Puede que si tú no tienes eso me digas, entonces yo no soy autista. Listo, calificado. Te vas a tu casa, no pasa nada. Pero ya cuando te dicen, oye, pues mira, existe algo mágico llamado la inercia autista, en la cual una persona que está llevando a cabo cierta acción no puede dejar de hacerla, pero le cuesta horrores. O sea, de que estás, no sé, limpiando una vitrina y empieza a temblar y tú tienes que terminar la vitrina. Ese Ujú. tipo de cosas que salen de la norma y que tal vez si le dice a alguien más te dice, ¿y por qué no te saliste? Mm. Es como de, pues porque mi cerebro me decía que tenía que terminar de limpiar la vitrina. Entonces, Sí. o sea, como que ese tipo de cosas cuando empiezas a platicarlo más, a desmenuzar realmente de lo que se tratan todos estos, como estas neurodiversidades, es cuando la gente empieza a hacerse preguntas y empieza a calificarse a sí misma. Y digo, tal vez en este momento pues no tengas los recursos para ir con un especialista, pero empiezas a hacerte las preguntas de, oye, ¿sí soy? Oye, es que esto cuadra mucho, Ujú. o esta persona al fin puso en palabras lo que yo siento, ¿no? Mm. O esto Ujú. ya tiene un nombre. O sea, el hecho de que yo si de repente no encuentro algo porque alguien lo movió del otro lado del escritorio y yo no lo veo, ok, ya tiene un nombre. Es como por la función en la cual tu cerebro fija las cosas en un lugar en específico. Pero el hecho de Ujú. como de platicar de eso hace que las mismas personas se puedan autocalificar. Y yo creo que es la parte válida del autodiagnóstico. Porque Mm. incluso para especialistas es difícil decir si alguien tiene pues alguna neurodiversidad. Entonces, tú que estás dentro de ti y que pues has experimentado toda tu vida contigo, pues probablemente, y solo probablemente, pues tengas más oportunidades de saber qué te está pasando si alguien te hace una especie de checklist, ¿no? Por así decirlo. Ujú. Ujú. Mm. Y justo era como un artículo que leí hace poco que decían que le había pasado eso justo a una persona que se había diagnosticado finalmente hasta los 29 años, porque había otra psicólogo, y lo que le decían, justo que ella ahora tenía una cuestión del espectro autista, era que no le echaba ganas a la vida o que no sabría las Estás oportunidades, o sea, distraído. pero creo que es algo similar, y justo en este artículo lo tocaban, como a lo que pasaba antes de como toda esta pues visibilidad de las personas LGBTQ, que también el mundo era, o todavía, es bastante heteronormado. Todavía hay una Sí, cuestión muy neuronormativa, ¿no? En el sentido de que todos los espacios están hechos para personas que, pues tal vez, o sea, por ejemplo, algo que le pasa a los autistas es como que son muy sensibles a ciertos sonidos, ¿no? O ciertas, sí, sí, sí. A ciertas estímulos. cuestiones, ajá, ciertos estímulos visuales, ¿no? Y entonces como que se han hecho más espacios para que estas personas no se sientan
en especial en los espacios de trabajo, ¿no? Que no se sientan como distraídos o no se sientan como agredidos y que no sea una cuestión de que, ay, sí, vamos a cambiar el espacio nada más porque él es especialito, ¿no? Pero realmente nadie ha vivido eso, o sea, nadie realmente como que... Es como estas personas, o sea, de como que de una vez cuando ya se empieza a decir, o sea, pues es que el mundo está hecho para solo cierto grupo de personas y el hecho de que nosotros no cabemos en eso nos termina una cuestión de discriminación, ¿no? Termina una cuestión donde en lugar de, pues, realmente integrarnos sanamente, siempre hay como un trauma o una herida o algo así. Y siento que justo este autodiagnóstico, que también ha venido mucho de, creo que los millennials lo empezamos a hablar, pero los centennials son los que finalmente dijeron, o sea, yo no necesito de ningún doctor, o sea, soy un niño y te estoy sufriendo, entonces sí tengo autismo, ¿no? Y creo que al final también hay un lado oscuro, ¿no? Por ejemplo, también ha habido esta cuestión de esta influencer que estabas fingiendo el síndrome de Tourette, déjame ver cómo se llamaba. No me acuerdo su user ni su nombre artístico, pero sí que estaba fingiendo, creo que autismo, ¿no? No, O era el Tourette. síndrome Tourette, ajá, Tourette, no sé cómo se pronuncia, Emerald Tampoco Rose. sé. Pero a mí se me tocó ver varios videos así como de qué tipo de que como estaba hablando la chava y lo que te llamaba la atención del video es que en los primeros segundos te decía hi y luego se movía así, ya sabes, y era como lo que te llamaba la atención, decías qué onda y supongo que hay varios creadores de contenido que sí lo tienen, pero era curioso encontrar de repente esas cosas y que al final luego era como una cuestión de estigma de justo como decías, ¿no? Ay, es que es una TikToker como queriendo tener atención, ¿no? O, pues es algo que se están inventando los chavos. Este, Se les acaba de ¿cómo, ocurrir y quieren cómo pertenecer a una evitamos secta del eso? TDA. Sí, pero, o sea, ¿cómo las personas que crean contenido alrededor de esto, como que pueden evitar caer en eso? O, ajá, o cómo se combate esas cuestiones que tal vez a veces es contraproducente, ¿no? Contra lo que estás tratando de hacer tú u otras personas así. Ay, creo que es muy complejo porque creo que siempre parte de la ética. O sea, creo que parte de una persona. Y siendo algo tan interno, creo que es muy difícil de comprobar. O sea, Mm, creo que cuando tienes, no sé, si de repente me sale un grano en la frente, no te puedo decir, mira, no tengo un grano, me lo puedo maquillar, pero seguramente se va a ver. mm, Pero si yo tengo algo interno, o sea, algo interno como un trastorno o incluso la depresión, y yo te digo, oye, Flavio, estoy deprimido, tú me puedes decir, "Ja, pero si te ves feliz", y sí, ya, hasta ahí llegó nuestra conversación, ¿no? Entonces sí. creo que siempre parte como de la parte, pues, ética, como de ceder el espacio, pero creo que muchas veces como se puede, no combatir, porque creo que no se puede combatir, pero creo que como se puede equilibrar es explicando, pues digamos que lo más completo posible las neurodiversidades, ¿no? Hay mucha Mm, gente, o sea, también me ha tocado, así como hay gente que ha llegado a decirme, tú no tienes TDA, también hay gente que ha llegado a los videos a decir, es que dejen de romantizar el TDA, porque yo tengo TDA en mi vida, es una mierda, por tal cosa. Y hay que entender que es parte de, o Ujú. sea, el TDA, el espectro autista y cada una de las neurodiversidades que hay, no te van a afectar en el mismo nivel. Si los niveles que se te afectan son los que son premiados por la sociedad, muy bien. ujú. Y todos van a decir, ay, mira qué funcional esta persona, nunca cambies, por favor. Pero si lo que se te desarrolla son las características que no están como validadas por la sociedad, entonces es el otro asunto, ¿no? Mm, Y muchas veces hablo como de esta parte de hablar en redondo de estos como términos, porque lo cierto es que cuando tú ves esos videos, pues tal vez sí te va a llamar la atención de que pues el Tourette es muy llamativo, sí. porque estás haciendo algo y de repente se mete como que el impulso, y es un impulso que no está obedeciendo ninguna otra norma que tu yo consciente sí quiere establecer. Lo mismo otro tipo como Ujú. de neurodivergencias, ok, pues pasa de repente, pero creo que sí se tiene como que explicar lo bueno y lo malo para que la gente entienda, ¿no? De que, por ejemplo, el TDA tiene cosas muy buenas, el autismo tiene cosas muy buenas. O sea, cada una de las neurodiversidades que hay
te tiene como digamos que ciertos superpoderes y ciertas superdebilidades, ¿no? Y el hecho de que tú hables las cosas con lo bueno y lo malo te permite, más allá de romantizar una neurodiversidad o castigarla o discriminarla, te permite dar un panorama completo y que tú digas, mira, pues este es tu personaje, con este te tocó jugar. Va a ser muy bueno en ciencias exactas, pero le va a costar un poco más en ciencias sociales. O sea, de alguna manera como presentar estos personajes tridimensionales, siento que es como hacer nuestro granito de arena para que las personas que se acercan por primera vez a una persona con una neurodiversidad, pues no compren que es solamente como un personaje de televisión que es plano y que nada más tiene como un rango así chiquito de emociones, sino que pues es una persona llena de matices que lo mismo tiene ventajas sobre la media que desventajas sobre la media, ¿no? Que luego también pasa mucho, ¿no? De como las representaciones, particularmente del espectro autista en películas, ¿no? O sea, Rain Man o el detective que como que puede hacer esta cuestión de que, yo Muy, puedo muy armar, misterioso, muy callado, hablando pero que así todo como el que, tiempo. y que además es como, pero es falso, ¿no? Como que justo es esta romantización y como que la gente dice, no, pues es que los autistas, o sea, como que partimos de las dos cosas, ¿no? Puede ser una cuestión súper discriminatoria y decir, estos güeyes, o sea, son dañinos para la sociedad o no nos funcionan como personas que pueden generar. Y luego están estas otras como exageraciones, ¿no? Como que tiene que haber justo, como dices, un punto medio porque luego es como muy común esta exageración de lo que pueden hacer y al final son personas y como dices, ¿no? Tanto tienen sus cosas buenas como sus cosas malas y la idea es como saber cómo integrarlos, ¿no? Y cómo esta cuestión de, pues, hacerlos parte de la sociedad sin que se sientan mal de ser ellos, ¿no? Sí, y al final Pero en esto ha fíjate que tiene ayudado sentido. las redes sociales, ¿no? O sea, TikTok, todo esto, que ves estos rangos, o sea, ves más gente, ves más tipos de gente con TDA, ya no es la película de Hollywood que sacó a ese personaje, sino que ahora tienes todos estos casos de gente común y corriente que puede hablar de, no, a mí me pasa esto con las llaves, a mí con esto. Y supongo que es por ahí, ¿no? Lo de las redes sociales donde ha ayudado a que exista esta conexión con otras personas. Sí, justamente han aportado como, creo que como bien lo mencionas, este nivel como de pluralidad ha crecido Ujú. porque nuestro cerebro funciona con poca energía, entonces los estereotipos durante mucho tiempo tuvieron un sentido. O sea, te es mucho más fácil dar una palabra o una etiqueta a algo o a alguien y actuar rápidamente, ahora sí que en consecuencia, pero en el mundo actual donde ya tenemos otro tipo de complejidades, pues ya no nos sirve tanto los estereotipos. Lo que pasa con los estereotipos es que son muy fáciles de comprender, como lo que ahorita Ujú. decía Fla del detective, ¿no? Que llega y te habla así y te dice, no, yo creo que algo está pasando porque el sabor del agua se siente ligeramente más alcalino. Es como de, wow, o sea, entiendes que tiene una percepción extra del entorno, pero ahora crees que todos los autistas hablan así lento y que no hacen muchos movimientos faciales. Siendo que al final del día, pues cambia mucho de una persona a otra y el hecho de que aparezcan un montón de famosos y de personas en redes sociales diciendo, ¿sabes qué? Mira, hola, soy parte del espectro autista, hola, tengo déficit de atención, te ayuda a cambiar por completo la percepción, porque por ejemplo, el TDA y el autismo tienen ciertas... Hay gente que tiene TDA y autismo al mismo tiempo. Estas dos neurodiversidades tienen ciertas cosas en común, pero no son... Algunas son más aceptadas por la sociedad que otras. Entonces, una persona que es parte del espectro autista, como menciona Fla, regularmente son personas calladas, que no se meten en problemas, demás, y entonces es, mira qué bien se comporta mi hijo. No se Sí. mete en problemas, no se mete con nadie. Solamente, y de repente es como de, oye, pero ¿por qué no socializa con otros niños? Porque no valen lo suficiente para comunicarse con él. Porque él es muy avanzado para su edad. Y eso es como, uff, tal, ¿no? En el caso del déficit de atención es un poquito diferente, porque tú llegas y es el niño remolino en ocasiones, ¿no? O sea, el TDA tiene igual sus vertientes, que es el inatento, el hiperactivo y el que se lleva el combo. En el caso del inatento son personas que les cuesta más fijar su atención. En el caso del hiperactivo son personas más impulsivas. Y en el caso de las personas con ambas, pues tienen ambas cosas, ¿no? Un Eh, cóctel. Tienen un cóctel, el cóctel ganador. Entonces tú te acercas a un niño con TDA y es el niño que corre de aquí, que corre de allá,
que ya interrumpió a su compañero, que ya se paró a donde le dijiste, no te pares aquí, no te asomes, ahí va. Tienes un niño mucho más rebelde, mucho más impulsivo, que puede incluso llegar en ocasiones a ser violento, porque recordemos que no tiene estos como frenos bien asentados. Y pues nada, entonces como de, no, es que tu hijo es muy inquieto, es que hace muchas cosas, es que tal cosa, es que no pone atención en las clases, es que no entiende. En mucho tiempo se dijo, no, es que es burro, es que no sirve para la escuela, mejor ponlo a trabajar. Y al final todas las personas que sufrieron todo eso, pues en ocasiones tuvieron que salir a trabajar, en ocasiones sí lograron terminar, en ocasiones terminaron apenas. Y muchos de ellos, como bien mencionaba en la historia de Flavio, pues de repente un día llegan a TikTok y se dan cuenta de que son ellos, ¿no? Y es como de, ojalá alguien me hubiera dicho que podía darle la vuelta, ¿no? Y justamente es lo que nos ayuda estas nuevas porque quieras que no, por mucho tiempo los medios eran muy limitados. Y entonces los personajes que tenían para cumplir historias eran personajes muy limitados. A raíz de que llegan las redes sociales, cada quien es como el personaje principal de una historia secundaria. Y entonces, pues, puedes ir siguiendo a las personas y te das cuenta de que las personas no solamente es como de, este personaje es malo, malísimo y solamente hace el mal. No, sino que son personas. O sea, es una persona que de repente tuvo una aventura amorosa o de repente tuvo una relación de 10 años y después ya no, y puedes ver cómo se transforman las personas. Y entonces cuando las personas dicen, ¿sabes qué? Yo tengo TDA, ¿sabes qué? Yo tengo autismo, ¿sabes qué? Soy... Y tan normal que se veía. Y te das cuenta de que no somos caricaturas, ¿no? En efecto. Pero es que al final yo creo que, o sea, en sí, pues, no sé, o sea, yo creo que todos, es que al final yo creo que todos tenemos algo, ¿no? El problema también es un poco, la educación es un sistema que solo funciona para ciertas personas, Sí. e igual muchos trabajos solo funcionan para ciertas personas. Pero también si tú te vuelves consciente de cómo eres, cómo funcionas, pues va a ser más fácil, supongo, elegir una carrera que te acomode, tal vez practicar ejercicios que te ayuden. Pero yo creo que es bueno todo esto de las redes sociales, tu contenido, porque hacen que la gente que no puede asistir a un psicólogo, un psiquiatra, lo que sea, pues pueda tener una idea y ser consciente de cómo funciona él, de cuáles son sus ventajas, sus desventajas, y también, como Flavio lo mencionaba, pues de no sentirse como único y apartado del mundo y que todos funcionan de forma diferente, sino que hay Bueno, gente... sí soy único, pero bueno. pero bueno, vamos a dejarlo ahí, pero... Oye, Johnny, yo tengo una duda. Dices que como que tienes muchos comentarios como que te dicen tú no tienes TDA y que bueno, te no atacan. muchos, ¿no? O sea, comentarios, digo, vengo empezando, Bueno, tampoco es como que tenga 1000 personas diciendo. Bueno, lo digo en el sentido de que a mí esos comentarios, aunque no sea de TDA, o sea, de cuando me atacan un video, aunque sea uno o dos, se me quedan muy marcados. O sea, ¿cómo tú lidias con esa presión? Porque también tuviste videos que sí te fueron bien, y yo sé que cuando un video te va bien es porque se hace una discusión en los comentarios, ¿no? Y como que hay que, en la cuestión de que no te dicen un güey que no sabes, por ejemplo, en nuestro caso, Kiss no es glam, no, que Kiss, que no sé, que sí es glam, y que es pop, y que es rock, y como que empiezan a todos a cuestionar y cada quien tiene su punto de vista. ¿Tú cómo manejas esa cuestión de realmente, porque creo que es parte de lo que es valioso también de este contenido, no solo poner este video, sino que tú también pues interactúas con esas personas y estás tratando de como que mantener el diálogo, no lo llevas a una cuestión así como súper exagerada y también les estás tratando de ayudar desde tu perspectiva, o sea, también les dejas muy en claro de que sí, yo no soy un profesional, pero yo he vivido con todo esto y siento que es algo que no he visto. ¿Cómo tú lidias con toda esa presión de ayudar a la gente? Porque yo sé que es cansado, o sea, a mí luego me llegan a preguntar así gente que cuando subía videos de ortografía y esto lleva acento, esto lleva punto, a mí también le pasaba, o sea, ¿cómo con animación en su caso? Pero a ti, en tu caso, con esta cuestión que tal vez es un poco más personal, que es, o sea, es un ataque a tu persona. O sea, fuera de que un video sí se sienta personal, ahí ya es como decirte a ti algo con lo que has vivido toda tu vida. ¿Cómo lidias con eso? ¿Y te gustaría seguir haciendo eso? ¿O en algún momento dices, ya hasta aquí voy a dejar de hacer videos porque es too much? ¿O cómo ves eso? Creo que ahí sí ha sido un poquito complejo, porque, digo, tú me conoces fuera como de todo el espectro de redes sociales, y yo soy una persona burlona. Yo soy una persona que, así ahorita lo que les dije de que alguien dice es que tú no tienes TDA, no te preocupes, ahorita le marco a mi neurólogo pediatra y le digo que
Sí, sí, sí. que estudie otra cosa, ¿no? Que se dedique a hacer pastes o alguna otra cosa en la que tenga afición. O sea, yo soy una persona muy burlona y es la manera en la que usual regularmente como que es mi mecanismo de defensa o de conversación o de réplica o demás. Pero intento no ser así en mis respuestas porque, o sea, creo que siempre hay que intentar identificar como por qué te lo están diciendo, ¿no? De las personas que me he encontrado que me hagan así como preguntas, algunas han sido como personas que se identifican y dicen cosas como de, ay, sí, ya me pasó lo mismo, o mi hija también le pasa eso, o eso mismo me dijo el terapeuta, o tal cosa, o sea, como que hay personas que sí, y dentro de las personas que no, dentro de las personas que de repente dicen, ay, el TDA no existe, a veces simplemente hay que ignorarlas. O sea, hay personas que te lo hacen, que te hacen ese tipo de comentarios por joder y por tener su momento de fama. Porque al final, nosotros y nosotros tres, ¿no? Nosotros somos creadores de contenido. Y aunque tal vez todavía no somos los creadores de contenido, la generación, que ahorita tal vez tienen muchas personas de Twitch, muchos famosos de YouTube de X años, aunque no estamos a ese nivel, sí somos como figuras públicas, sí somos, digamos que somos más conocidos que el humano promedio, porque pues ponemos nuestra cara y hacemos cosas, y entonces Sí. eso hace, yo creo que hay mucha gente que llega aburrida en su día a día y dice, ¿cómo voy a marcar hoy mi presencia en el mundo si no es a través de lo que estoy haciendo? Y entonces te suelta un comentario de, eso no existe. Eso es mentira, estás haciendo. Y tanto hay gente que hace eso, como hay gente que tiene un genuino interés o un genuino desacuerdo con lo que estás diciendo. Y para mí esa gente importa muchísimo, porque me aporta. O sea, si bien a mí me gusta mucho sentir que ayudo a otras personas, me ayuda mucho que otras personas se sientan apoyadas, visibilizadas. Eso me gusta, me llena mucho a mí, así que a nivel personal, pero también me sirve mucho cuando alguien llega y me pregunta cuáles son tus fuentes. Porque permiten que no me relaje. O sea, permiten que no, digo, no es algo que a mí me interese de repente algún día inventar datos de la nada, pero me permite saber que hay una persona ahí que tal vez esté interesada en saber cómo obtuve las cosas. Y tal vez las va a revisar así a penitas si se las digo, pero hay alguien. Y hay otras personas que de repente, por ejemplo, me pasó en un video de las funciones ejecutivas del TDA, que alguien puso como de, ¿cuál es el modelo de investigación en el cual basas lo de las funciones ejecutivas? Y yo le dije, pues en Berkeley, pero también en tal y tal, ¿no? Y entonces me dijo, está muy bien, pero te recomiendo que utilices porque está más actualizado. Dije, buenísimo. O sea, para mí ese tipo de, o sea, que alguien me diga, estás haciéndolo mal, a veces en ocasiones hay que bajar la cabeza y escuchar y decir, bueno, pues tienes razón, ¿no? O sea, si alguien de repente dice, oye, estás editando muy feo los videos, pues tal vez tienes razón. Si alguien te dice de repente, oye, es que eso no es el TDA porque tal cosa, si tú estás segurísimo de ti mismo, pues le respondes sí porque tal cosa. Y si te planta duda, entonces vas y lo investigas, porque tal vez te equivocaste. Y también eres humano, tampoco tenemos tiempo ilimitado para crear cosas, y en ocasiones pues digamos que tuviste la mala suerte de que un día después de que lo publicaste cambió eso y en efecto estás mal, pues solo te toca salir y dar la cara y decir, en efecto me equivoqué, gracias Surtanito random de internet por decirme. Y entonces identificar quién lo está haciendo por joder y ignorarlo, o si tienes un poquito más de pues es más como tu tono o la intención de tu canal, pues te puedes burlar un poco de él. Si es el caso de mucha gente se divierte con eso. O si realmente es una persona que busca aportar a tu contenido o una persona que realmente tuvo una duda sincera, una duda relevante y algo que puede ayudarte a mejorar, que en ese caso le das las gracias y lo tomas como aprendizaje y obviamente intentas mejorarlo en los siguientes videos. Oye, yo quería preguntar algo que tocaste al principio un poco. Tú decías que tomabas una medicina, Ritalin. Así es. ¿Y la dejaste de tomar? Sí. Es que estaba escuchando un podcast donde mencionaban que tal vez había como, mucha gente, o en los 90 sobre todo, creo que los doctores como que prescribían esto así a lo que fuera, ¿me entiendes? Que llegaba tu hijo y tiene tantita distracción, dale esto y esto. ¿Tú crees que también eso es algo que
O sea, que mucha gente está tal vez medicándose cuando tal vez no es tan necesario el medicarse. Creo que puede pasar. Lo cierto es que los medicamentos así son medicamentos controlados, muy Ujú. controlados. O sea, digamos que tú comprar una aspirina, cualquiera puede ir. Comprarse un antibiótico ya requieres una receta médica, Sí. pero comprarte cosas como creo que es metilfenidato el nombre, espero no equivocarme, o Si no comprarte te cosas como, retractas, Johnny. si no me retracto, ahí lo ponen Sí. así que Vienes Johnny quiso aquí el decir próximo y le ponen el podcast. nombre. Exacto, Lo sí. siento, chicos, es justo, me equivoqué. Cosas como por ejemplo el litio, o sea, hay ciertas medicinas que son muy, muy, muy controladas, entonces no es tan fácil que tú de repente digas, voy a chochearme con este medicamento, que aparte luego hay desabasto, que ese Sí, es no. Pero, otro o sea, problema. pero, bueno, no sé. Tal vez mi pregunta ahora era una duda. No, obviamente no tienes que tener la respuesta, pero era más como sobre cómo los doctores prescribieron esta medicina de más. Cómo ha pasado con otras medicinas. Bueno, pensamiento nada más, pero, No, pero, está bien, está bien. No, sí, de pe- hecho, o sea, sí es muy probable, o sea, sí existe una probabilidad muy alta, porque pues los diagnósticos en ocasiones no son correctos. Y Ujú, pues Mm. al final terminas tomando cosas que tal vez no requieres, ¿no? Y también es como el enfoque que tengas de las cosas, porque para mucha gente la solución siempre son medicamentos, ujú, y siendo honestos, si estás en cierto grado en el cual ya se vuelve algo que te está incapacitando de tus actividades normales, sí es la mejor opción que tienes. No la opción más fácil, porque pues en muchas ocasiones tienen que pasar semanas hasta que te haga efecto y tienes que encontrar la dosis y eso sí te hace efecto porque no es como una misma dosis para todos. Pero en otras ocasiones donde las disfunciones digamos que son un poco más llevaderas, pues se pueden ir manejando de otras maneras, pero no siempre se tiene como el conocimiento o el ambiente, porque al final todo esto como de estas neurodiversidades tiene mucho que ver con el entorno. Entonces, ujú. por ejemplo, yo que estoy trabajando desde casa, me es mucho más fácil concentrarme que en una oficina, porque en una oficina llega Flavio a sentarse al lado y le digo, ¿cómo te fue ayer? Ujú. Y ya, conversamos media hora y de repente le digo, voy por un café. Voy, me hago el café y me encuentro yo más así, ¿cómo te fue el fin de semana? Ujú. Y así. Y llega alguien, se sienta 5 minutos y ¿de qué es tu pan? ¿Sabes? O sea, como que esta chispita. Mientras que en tu casa, diferente. Pero hay mucha gente que no tiene la oportunidad de trabajar en casa. Hay mucha gente que no tiene la oportunidad de utilizar audífonos mientras está trabajando. Entonces, para mucha gente, su alternativa más, no, ni siquiera económica, porque tampoco es económico para variar, Ujú. pero su alternativa, digamos que más directa, por así decirlo, es el medicamento. O sea, pero Ujú. depende mucho de ahora sí que del nivel de disfunciones que tengas a nivel ejecutivo y pues qué tanto Ujú. estén teniendo problemas con los demás ámbitos de tu vida. Sí, porque a mí lo que me llamaba la atención era lo que decía el del podcast, era como, fui con otro especialista y me dijo, estás tomando mucho, creo que en ese caso era Speed o no me acuerdo cuál era la medicina exacta. Y, y le dijo, vamos a quitártela, pero existía también este miedo a cómo voy a funcionar sin tomar la medicina que he tomado tantos años, ¿no? Y de ya después habla que empezó a funcionar y se dio cuenta que podía y basado en lo que hacía. Pero es interesante cómo también a veces, o sea, como que siento que a veces eres muy dependiente de eso, ciertas personas y a veces tal vez no necesitan tanto y es tal vez otra terapia, pero no soy un experto en este tema, así que no puedo decirle a nadie que deje sus medicinas. Pero me llamaba la atención eso, cómo mucha gente se vuelve como dependiente de eso y todo lo Y, soluciona con tal vez más y- dosis. y creo que tiene que ver justo, y porque Johnny no me dejará mentir, cada vez se sabe más de esto, ¿no? Creo que uno de los Sí, problemas principales es que es muy difícil saber qué está pasando en el cerebro, ¿no? Y como que Mm, antes era más común de que, incluso, bueno, yo tengo muy, justo gracias a una película, esta cuestión de la epilepsia y cómo la trataban. Muchas veces tenías que hacer una combinación de pastillas y tal vez te iba bien y sí se te calmaba o tal vez te iba mal y pues, valías madre, ¿no? Entonces, justo creo que es algo parecido, como que
como que reaccionamos dependiendo del entendimiento que tenemos, ¿no? Y cada vez la tecnología se desarrolla más, o sea, ya Elon Musk nos quiere meter chips en el cerebro, no sé si eso nos ayude. Intentando. Pero creo que es justamente tal vez también la importancia de hablar de estas cosas y como que no solo los doctores, o sea, van a estar tan actualizados. O sea, es algo que también alguien puede tener como que estudió eso en la carrera hace 10 años y ahorita ya hay una nueva investigación y ellos no ni en cuenta, ¿no? Justamente hace poco escuchaba un podcast de autismo que decían que justo las detecciones de autismo en Estados Unidos en niños han ido de 80 casos por cada 80 niños un caso a por cada 40 niños un caso, porque ha sido más fácil diagnosticarlo y porque tienen más las tecnologías. E incluso una de las cuestiones que sacaban era que es más común en hombres que en mujeres, que la verdad no sé por qué sea, pero es justo esta cuestión que es una ciencia que está avanzando y como que están... pues parecido a la psicología, que como que hay cosas que ya nadie le hace caso a Freud, o no sé si alguien se le hace caso a Freud, pero es menos, o sea, como que justamente hay más approaches y como más, pues, maneras de detectar esta cuestión, ¿no? E incluso modelos de investigación, como decías, o no. Sí, 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 justamente hay mucha más visibilidad y el hecho de hacer preguntas ha hecho que se investigue más del tema y entonces siguen encontrando cosas. Alguna vez alguien me publicó igual en un video de, es que el TDA es porque les dan azúcar. Y yo como, no, no es lo mismo. No, Sí. es que si le pones azúcar, TDA, Le te no, da no, TDA. el TDA llegaste con él. O sea, hay como dos ideas del TDA, ¿no? Primera idea, el TDA ocurrió mientras te estabas formando y una parte de tu cerebro no se formó como estaba en las instrucciones. Decidió formarse de manera diferente y ya está. Otra teoría por ahí que están investigando es un traumatismo, de que al momento de la praxis o al momento de salir, pues hubo alguna lesión y esa lesión generó pues que tu cerebro tuviera que conectarse de manera diferente para sobrevivir. Pero así como eso, al final siguen investigando. O sea, yo cada vez que Sí. alguien me escribe como de, es que es por azúcar, yo voy y regoogleo. No, sigue sin ser por azúcar. Porque al final es una realidad que si están investigando, en un momento pueden decir que sí es por eso y en otro momento pueden rectificarse y decir que al final no. Y seguimos aprendiendo de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en cuanto al TDA, así como el autismo bueno, una parte del espectro autista es más común en hombres, hay otra que no me acuerdo, bueno, no sé si tú que estás un poquito más empapado de ese tema, sabrás, hay una parte del autismo que empieza como con síndrome de Turner, tiene un nombre en específico, pero es más especial en mujeres. Es de Sí, por ese. supuesto. Como que esa parte en Ok. específico es más de mujeres, ¿no? Y en el caso del TDA, el TDA inatento es más común en mujeres y el TDA hiperactivo o impulsivo Mm, es más común en hombres. Y en algunos casos tenemos ya. los dos porque pues así es la vida, ¿no? Pero justamente como el hecho de estar como investigando continuamente el tema y de que cada vez se hable más del tema, pues hace que cada vez haya más información, que cada vez suban los diagnósticos y por eso mucha gente dice, ay, es que ahora todos tienen TDA, ahora todos tienen autismo, ahora todos tienen ansiedad, ahora todos tienen depresión. Pues puede ser que sí, o sea, tal vez incluso tú estuviste en depresión, pero como nunca nadie te dijo que se llamaba depresión, tú le llamaste estar bajoneado. Hay mucha gente que ha sufrido ansiedad toda su vida y lo llaman presentimiento. ¿Sabes? Como de, es que tengo sensación de algo. Y después alguien dijo, no, se llama angustia. Estás Tengo loco. angustia. Ah, ok, ya los demás lo entendemos. Y de repente cambia, no, tengo ansiedad. Ah, y con cada palabra, pues al final el lenguaje te va ayudando como a definir, a darle nombre a eso. Y pues obviamente parece que cada vez hay más personas con eso porque cada vez hay más personas que tienen más acceso a ser diagnosticados, hay más información sobre el tema, tenemos más pistas de cómo se da. O sea, todo eso va ayudando a que eso pase y como hay más gente en redes sociales que está diciendo o en la fama o en cualquier lugar diciendo, no, pues yo tengo autismo, yo tengo tal cosa, entonces parece que todo el mundo tiene y pues los algoritmos también obviamente, si tú vas y escribes en cada video de personas con TDA, el TDA no existe, todos tienen TDA, Te van a pues aparecer obviamente el más. algoritmo dice, mira, a esta persona le interesan mucho los videos de TDA y te los va a mostrar más y entonces para ti siguen aumentando los casos.
Así oye, y a ver, otra pregunta. ¿Tú crees también que las redes sociales puedan también aumentar de forma negativa? O sea, de que puedan hacer más grandes todos estos, la ansiedad, la depresión, todo esto. ¿Crees que así como funciona el hecho de saber y enterarte, informarte de que existen todos estos, tú crees que también así hay una parte mala de las redes sociales que pueden aumentar tu forma en que te sientes deprimido porque te comparas con alguien más fácil o ves realidades que antes no veías? Por ejemplo, la gente pues no tenía acceso a la vida de 6 billones de personas en el mundo, sino que vivían su realidad y básicamente era hasta ahí. ¿Tú crees que también eso ha afectado a ansiedad o que ciertos trastornos se vuelvan tal vez más graves o se agraven? Sí, sí, muchísimo. Creo que al final creo que las redes sociales son un arma de doble filo. O Ujú, sea, tanto puedes aprender mucho y puedes encontrar personas con gustos afines, tanto también puedes tener una noción errónea del mundo que te rodea. O sea, recordemos que ujú, en las redes sociales al final no están streameando toda nuestra vida, entonces solamente están subiendo cosas que nosotros autorizamos y subimos de manera voluntaria. De manera que, obviamente, en mis fotos, pues en las que llegue a tomarme, pues salgo sonriendo regularmente. Regularmente no voy a salir de la manera más fodonga y tampoco voy a salir en la parte de mi casa que se está despintando, ¿no? O sea, siempre es ujú, como muy cuidado todo eso y eso a veces te hace pensar que la persona o tiene todo fácil, que creo que es una cosa, o su vida es perfecta. Y cuando ujú, de repente ves un montón de vidas perfectas, empiezas a preguntarte si hay algo mal contigo. Entonces, creo que sí es muy común esta parte de ver en redes sociales estas pseudo realidades que creamos para otros y pensar que son las realidades de verdad, ¿no? Y ujú. entonces sí te puede causar ansiedad, sí puede causar depresión. O sea, hay dos cosas, ¿no? La primera es que te puedes comparar y la segunda es que las mismas redes sociales, por los mecanismos que tienen, pues te enganchan. Y eso para Ujú. una persona normal es veneno, pero para una persona con TDA es Es un peor. peligro, pero increíble. ¿Por qué? Porque las personas neurotípicas regularmente pueden como controlar sus distracciones. Pueden como de alguna manera como ponerse bloqueos, por así decirlo, y entonces no son tan fáciles de distraer. Y con todo eso, a esa gente le están llegando notificación de fulanito ya comentó algo. Ujú, Fulanito le dio like a tal cosa. Fulanito actualizó su historia. Y entonces entras porque existe el FOMO, ¿no? El miedo, ay, ¿qué tal que no me ujú. asomo hoy a la red social y se me pasa algo? Pero para una persona con TDA es terrible porque te está ofreciendo una fuente de dopamina gratis, instantánea e interminable, porque con el scroll infinito de las redes sociales, pues te quedas enganchado. Entonces, tanto tienes la dependencia que te pueden generar redes sociales, como tienes esta comparación irreal de tu personalidad, de lo que tú consideras real en ti, con la realidad que tú consideras, pues, verdadera en otras personas, ¿no? O sea, creo que sí son dos cosas que pueden afectarte mucho a nivel mental, y digo, o sea, creo que sí, ese es algunos de los efectos que podría tener las redes sociales, además de la desinformación que hay, pues, en Ujú, todas ¿qué es partes. otro? Oye, Johnny, ¿tú te imaginas haciendo mucho este contenido, o sea, haciéndolo mucho tiempo después? ¿Hay un límite después de que termine el año? ¿Lo vas a seguir haciendo o cómo te ves? Pues la verdad, ya que le agarré gusto a crear contenidos, creo que sí seguiría haciendo. No sé si del mismo tema. La verdad es que yo no puedo dejar de hacer videos de como de TDA porque tengo TDA. Entonces yo como TDA, duermo como TDA y estudio como TDA. Y pues siempre estoy un poquito ahí. Eh, en cuanto a los temas, no sé. La verdad es que a mí hay muchos temas que me llaman la atención porque TDA. O sea, porque humano, pero también porque TDA y eso nos hace ser como unas navajas suizas de los temas. Y entonces me interesa la tecnología, me interesan las series, me interesan las películas, me interesa tal cosa y tal cosa. Pero me gusta el tema de la salud mental porque siento que ayuda a la gente. O sea, siento que Ujú, verdaderamente cuando una persona ve uno de mis videos, tal vez no siempre, pero siento que algunos de mis videos cuando alguien los ve se queda con algo y ese algo le ayuda un poquito. Y ese poquito, si, no importa que se le olvide mi video, porque después de que vea otros 4 videos que hablan sobre lo mismo, seguramente entre los 4 creadores de contenido que estamos diciendo eso,
tengan una noción diferente, ¿no? Entonces, me gusta mucho la salud mental, siento que es un tema que es muy vigente todavía y se tiene mucho que explotar. Ujú. Me gustan mucho los temas de comportamiento, o sea, siempre, eso es algo que me ha gustado desde que era chico, y me sigue gustando en la actualidad, me gusta todo lo que tenga que ver con comportamiento humano y con explicar por qué las personas actuamos como actuamos. Este, entonces esos temas creo que los voy a mantener. De la neurodiversidad, pues creo que siempre hay más temas, creo que siempre como son temas muy amplios, no sé si todo mi contenido se va a nichar siempre a eso, pero sí es algo que pues sí me gustaría mantener como vigente, porque en muchas ocasiones hay personas con TDA que se sienten impedidas y que están viviendo la parte más fea del TDA y en ocasiones solamente hace falta saber que, no sé, que Elon Musk es parte del espectro autista Ujú. o que Cara Delevingne tiene TDA para que tú Mm. digas, ah, bueno, pues si esta persona puede hacer eso, si tiene eso, pues yo también debería poder. Oye, y ahorita solo estás en TikTok, ¿no? Pero ¿has pensado como incursionar en alguna otra? Como en específico tal vez YouTube, que sería más distinto a contenido corto. ¿O no? ¿Te llama la atención? Fíjate que sí me ha llamado la atención, pero estoy un poco impedido por el tiempo y por la Claro. energía y por la motivación, porque como que en ocasiones, o sea, de por sí yo las cosas que creo para Instagram, bueno, más bien para TikTok, regularmente también terminan en Instagram y son realmente pocos los contenidos que voy haciendo como para una red u otra. Casi todo lo, Sí, lo dejo en esas dos, pese a que funcionan un poco diferente los algoritmos y tienen diferentes totalmente. públicos. Sí. Pero en el caso de YouTube, hay mucha gente que te dice, no, pues tú agarras un video y entonces lo divides en 12 partes y lo subtitulas y lo tienes en TikTok. Y luego lo metes a este software de inteligencia artificial, lo transcribes y lo conviertes en blog. Y luego de ese blog lo divides en 15 partes y lo haces tweets de 140 caracteres y hilos. Y después de eso, agarras el más importante y lo pones en tu bio y lo subes a historias y es como de, ok, sí, sí puedo hacer eso, pero si yo agarro un video de YouTube y lo divido en 12 partes y luego TikToks, no va a tener la misma calidad que si hago un TikTok Ah, de, Ujú. de eso. Porque el video tiene otro contexto, tiene otro formato. Entonces, si yo quiero incursionar en YouTube, que sí me gustaría en algún punto, tengo que dedicarle un poco más porque entonces el tipo de videos que tengo que hacer ya no son videos de 3 minutos, 2 minutos, que es lo máximo que estoy como manejando en TikTok, sino que tienen que ser videos de tal vez 7 minutos y que realmente estén aportando algo pues, a las personas, ¿no? Que realmente sea algo como que, digo, al final creo que TikTok tiene algo muy común en YouTube que disfruta mucho de los contenidos evergreen, en cuestión de que en Instagram lo que sale, pues salió y ya, hasta mm, luego. En el caso de TikTok, como está teniendo esta transformación en cuanto a SEO y en cuanto a algoritmo, pues es al final otro buscador. Entonces los contenidos evergreen se mantienen, pero sí tienen un mm, formato diferente porque las personas que entran a YouTube o que entramos a YouTube, entramos con la idea de quedarnos un buen rato. Por ejemplo, sí. yo cuando entro a YouTube por ejemplo, yo si voy a comprar una computadora o cualquier cosa Sí. tecnológica que a mí me encanta, soy de ver 20 reseñas, de verdad. Sí, 20 igual. reseñas y leo 3 artículos y veo y no, sí, estas son las ventajas, esas son las 7 razones por las cuales deberías comprarte este equipo. Y los veo y veo los comentarios y luego veo en Amazon y veo los reviews. O sea, pero yo ya voy a YouTube sabiendo que voy por algo muy específico. O por ejemplo, si de repente quiero saber, por ejemplo, compré un dron y tiene un fallo, o sea, no tiene un fallo, pero cuando se le rompen las hélices tiene un fallo al momento de quitárselas porque se barran los tornillos. Al parecer es un problema de ese modelo en específico. Ujú. Entonces, ¿qué hago? Lo busco en YouTube. Porque entro a YouTube con la esperanza de que algún otro humano en el planeta Tengo ese que hable un problema. idioma similar al mío con subtítulos o algo le haya pasado lo mismo, haya encontrado la solución y la haya solucionado. Entonces, eso es a lo que entras a YouTube. Mientras que cuando entras a TikTok, suponiendo que no eres creador de contenido, porque entonces cambia un poquito la mecánica, entras a ver. Y primero empiezas a ver cosas que ya te han recomendado y hay videos cortos, videos largos, pero es más como consumo granel, es como algo más Ujú. como de entretenimiento a un nivel más como, o al menos en esta etapa todavía,
que a un nivel de solución específica de problemas que sí tiene YouTube. Entonces, más que nada por eso. Sí me gustaría incursionar en otras redes, pero por el momento, por cuestión de tiempo, energía y calidad, sí he preferido enfocarme en esas dos. Ya. Y bueno, entonces creo que estamos ya llegando a la parte final. ¿Dónde te pueden seguir las personas y dónde te encuentran? Pues prácticamente en todas las redes sociales y hasta en Xbox me encuentran como Garza Feroz. Ok. Garza con Z. Con Sí, sí, sí. Z. Y también Feroz, ¿no? Y pues así estoy en Instagram, así estoy en TikTok, así estoy en Twitter, así estoy en Xbox, Pero así no en estoy en YouTube. todas partes. En YouTube, no. En Exacto. YouTube no estoy así, pero a menos que alguien se quiera ocupar ese nombre en esa plataforma, seguramente cuando abran YouTube también va a estar así. Ya hay un Garza Feroz, seguro. hay uno de todos Te lados. sorprenderías como- que no estaba, te sorprenderías que lo he encorrado libre en todas las plataformas ¿Sí? donde me he metido, Hay como 10 desde Eso está ceros, pero bueno, siempre este es el favorito de las personas. Correcto, Johnny, correcto. Johnny, muchas Hay gracias. un video de la Garza Feroz, pero Pero no hay más. hay el canal disponible. Pero Hay una garza mientras enojada. Hay una Garza Feroz. Sí, la Garza Feroz tiene 3000 views y se ve que está enojada, 10 segundos. Se me molesta entonces. Oye, Johnny, pero muchas gracias por haber venido. Creo que es un tema que sí, como bien podemos ver, tiene mucho que abarcar. Pero bueno, ya la gente, si quiere saber más, te puede seguir. Y tal vez cuando ya abras tu canal de YouTube y nos quieras contar cómo lo estás haciendo, puedes venir acá para seguir esta Sí, sí, discusión. sí. Pero muchas gracias por venir. Espero lo hayas disfrutado. Y pues, gente, nosotros hasta aquí llegamos. Sigan a Johnny en gracias. Garza Muchas Feroz. gracias. Y nos vemos la próxima. Thank you.